7 de la mañana, 26 minutos en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. El 24 de febrero inició la invasión en Ucrania ordenada por Vladimir Putin. Hoy se cumple un mes desde esa intervención militar que deja cerca de 1000 civiles fallecidos. Pues vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado durante estas 4 semanas en territorio ucraniano y vamos a realizar un análisis con un invitado que tendremos en pocos minutos. Vamos a contarle a los televidentes qué ha pasado durante este mes e iniciamos con la gráfica que vamos a ponchar a continuación. Son 3.6 millones de refugiados, son personas que han salido de Ucrania hacia otros países, hacia Polonia, hacia Hungría, Alemania, Francia, buscando refugio y huyendo de esta guerra que, repetimos, se registra desde hace un mes. 10 millones de desplazados internos, personas que en Ucrania han tenido que salir a otras ciudades para buscar protección, refugio y que no han podido tampoco abandonar su país. Y según información de la ONU, son 977 personas civiles muertos durante este mes de guerra y 1.500 civiles también que han resultado heridos. Las tropas rusas, que en principio iniciaron su intervención por el oriente de Ucrania, ya se han apoderado de gran parte del territorio por la parte norte y por la parte sur. Veamos el mapa que tenemos a continuación con las zonas donde ha ganado terreno las tropas ordenadas por Vladimir Putin. Pues aquí tenemos lo siguiente: está Jersón, Donetsk y Lugansk, que fue donde inició esta guerra, porque acá queda Rusia, pero también ha tomado el control de zonas cercanas a Yarkov, a Sumy, Chernigov y a la planta de Chernobyl. Vamos a ver la siguiente gráfica que corresponde al mapa donde en este momento se concentran la mayoría de enfrentamientos, y son Kiev y Mariupol. Estas dos ciudades, estas dos regiones son donde en este momento se están concentrando los enfrentamientos entre las tropas rusas y las tropas ucranianas. En este momento se está desarrollando en Bruselas la cumbre extraordinaria de la OTAN, en la cual se analiza esta situación de guerra y el balance de este primer mes de invasión rusa en Ucrania. Hace pocos segundos, el presidente de Ucrania pidió asistencia militar para el territorio ucraniano. Escuchamos. Para salvar a las personas y nuestras ciudades, Ucrania necesita asistencia militar sin restricciones. De la misma manera que Rusia está utilizando todo su arsenal contra nosotros. Rusia destruye todo, cualquier objeto, desde casas hasta iglesias, desde almacenes de alimentos hasta universidades, desde puentes hasta hospitales. 7:29 minutos de la mañana y a esta hora hacemos contacto con el analista internacional de la Universidad del Rosario, Jesús Ágreda. Profesor, buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Arriba Bogotá. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Profesor, un mes de guerra, ¿ha durado más de lo que se esperaba? ¿Nos falta mucho más? ¿En qué momento estamos, según su opinión? Pues es una pregunta compleja porque depende del punto de vista. Es decir, yo pensaría que desde el punto de vista ruso, por supuesto, ha durado mucho más de lo que se esperaba. Se asumía que Rusia iba a ganar o iba a obtener una victoria muy rápida, en cuestión de un par de semanas. Es evidente que no es el caso, pero por otro lado es algo muy positivo para Ucrania y me parece para el mundo occidental en general. Y es que un país es capaz de resistir una invasión de alguien que está tratando de destruir una sociedad, está tratando de destruir un Estado. El problema es que, digamos, aunque hay avances aunque hay logros, es decir, los avances rusos se han podido tener, la verdad es que no se demuestra una voluntad clara rusa por negociar o por detener la invasión, lo que significa que la guerra tiene bastante por delante. Profesor, en ese sentido, durante este mes diferentes gobiernos, principalmente de la OTAN, han impuesto sanciones sobre Rusia, sobre Vladimir Putin, para ver si de esa forma logran frenar esa iniciativa de invadir Ucrania. ¿Usted cree que han surtido efecto estas sanciones, principalmente económicas, que se han impuesto a bancos, a empresas? Sí, sin duda, digamos, los efectos tienen un impacto, solo que esos efectos tendrán un impacto a un plazo un poco mayor, no es algo inmediato. Pero por supuesto ya se evidencia que tanto las empresas como bancos, como aerolíneas rusas están sufriendo una serie de sanciones muy fuertes que les impiden, digamos, desarrollar sus actividades económicas. Pero por otro lado también se ha visto que dentro de la sociedad rusa ya hay un impacto muy significativo y es evidente, por ejemplo, que la gente ya tiene acceso a menos bienes y los pocos bienes que quedan dentro del mercado nacional en Rusia están subiendo de precio. Así que efectivamente hay un impacto. El problema es que ese impacto sobre la sociedad se convierta en un impacto político. En otras palabras, lo importante no es que, digamos, lo esencial de estas sanciones no es hacer sentir mal de alguna forma o golpear enormemente a la sociedad rusa, sino la idea es golpear a la clase política dirigente. Es decir, hacer que la sociedad
se apodere de alguna forma de su futuro político y económico y empiece a exigir cambios a su liderazgo. El problema es que como el Estado ruso es bastante autoritario en ese sentido, es muy difícil que exista una conexión directa entre el líder político y la sociedad. Profesor, hablemos del impacto de esta guerra. 3.6 millones de refugiados en otros países, 10 millones de desplazados internos, cerca de 1.000 civiles fallecidos, 1.500 heridos según cifras de la ONU. ¿Usted cree que después de todo esto que viene para Rusia, sanciones de este tipo? Porque han denunciado repetitivamente las autoridades ucranianas ataques contra iglesias, contra edificios residenciales, contra universidades. Sí, sin duda vemos un cambio, no un cambio, pero digamos, vemos ya de manera mucho más clara la estrategia que Rusia está dispuesta a emplear. En otras palabras, Rusia comenzó, digamos, una invasión buscando desnazificar a Ucrania, donde claramente no hay nazis, ¿no? Pero por otro lado, a partir de ahí ha evidenciado que la única forma de ganar o está dispuesta a matar a todos los civiles que pueda, cometer todos los crímenes de guerra que pueda para lograr su objetivo político. Y en ese contexto lo que usted menciona es muy importante. Es decir, las instituciones internacionales que no han podido evitar la guerra, sí deben mostrar ahora su posición muy clara y tratar de encontrar, identificar a los principales responsables para sancionarlos. Entonces, sin duda tendremos que ver mucho más de cerca qué es lo que va a hacer, por ejemplo, la Corte Penal Internacional respecto a los posibles crímenes de guerra, o incluso lo que podría ser la Corte Internacional de Justicia si se empieza a identificar un claro genocidio de Rusia sobre Ucrania. Así que la idea es que hayan más sanciones, pero sobre todo a la larga se empiezan a registrar y evidenciar este tipo de crímenes que eventualmente a la larga van a poder llevar a liderazgo ruso ante la justicia. Profesor, por último, ya para ir cerrando, usted además de ser analista internacional, de trabajar en instituciones educativas de Bogotá y de Colombia, es ucraniano. ¿Cómo ha vivido usted esta situación desde Colombia, desde la distancia? ¿Qué ha podido hablar con amigos que han huido de Ucrania, con familiares? ¿Cómo lo ha vivido? Al principio fue una sensación de incredulidad, es decir, no se esperaba un ataque de este tipo. Se sabía que había había preparativos y demás, pero hasta el último momento se esperaba que el presidente Putin, porque es una guerra de Putin, no tomara la decisión. Porque en últimas, aunque hay diferencias entre los rusos y ucranianos, ha habido una coexistencia muy clara. Es decir, las sociedades pueden convivir y pueden convivir en paz. Casi todos los ucranianos tienen un amigo o un conocido ruso, y lo mismo pasa con Rusia. Y por esa misma razón se está evidenciando en Rusia también una serie de manifestaciones en contra de la misma guerra del presidente Putin. Porque de nuevo, es muy difícil entender para la sociedad en general por qué es lo que está pasando y sobre todo por qué el presidente ruso está dispuesto a llegar a ese extremo por lograr un objetivo político que no es tan claro siquiera. Pues profesor, gracias por estar con nosotros en Arriba Bogotá y ayudarnos a analizar este tema, lo que ha pasado durante este mes de guerra. Ustedes, como siempre, muchas gracias por la invitación. Recordemos que en este momento en Bruselas, en Bélgica, se realiza una reunión extraordinaria de la OTAN con la presencia, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para analizar la situación que se está viviendo en Ucrania desde hace un mes, posibles sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin y nuevas acciones para apoyar, en este caso, al territorio ucraniano. Por ahora tenemos más noticias en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad.